Dios me les bendiga a todos, amén. Gracias por estar en la casa del Señor. Gracias, Jesús. Bendecimos su nombre, Padre de la gloria. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Amén, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vaya conmigo a la Biblia, libro de Marcos. Gracias al Ministerio de Alabanza, amén. Dios los bendiga. Libro de Marcos, el capítulo 16, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Le voy a pedir que por favor me ponga atención unos 25 a 30 minutos, si Dios nos lo permite, que podamos impartir una palabra de parte del Señor, amén. A ver si por ahí me ponen un tiempo allá en la parte de atrás. Marcos capítulo 16, versículo 17. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Cada uno de ustedes hay temas que le llaman la atención, y para mí uno de los temas que siempre me ha llamado la atención desde que me convertí al Señor, desde que Dios me alcanzó, es el tema de la guerra espiritual. Otro de los temas que me llama mucho la atención es el tema de la fe. Pero el tema de la guerra espiritual, a mí me llamó la atención desde el momento que conocí el tema de la guerra espiritual en nuestra iglesia, donde yo nací en el Evangelio. Sucedían cosas bien poderosas. Cada vez que llegaba alguien nuevo, si era drogadicto, borracho, si esa persona entraba buscando, a veces había muchísimos jóvenes en mi iglesia donde nací, había bastantes doncellas, bastantes varoncitos, y a veces los jóvenes de la iglesia, jóvenes de allá de afuera del mundo, iban a la iglesia. A veces iban a la iglesia porque alguna joven los había invitado, alguna joven de la iglesia los había invitado, pero sucedía algo: cuando entraban a la iglesia, el poder de Dios los tomaba y los liberaba. El poder de Dios hacía una obra ahí directo, o sea, no tenía uno que orar por las personas. No tenía que la persona irte a imponer la mano. La misma atmósfera que había hacía que esa persona se sometiera a Dios. Hacía que esa persona no solamente se sometiera a Dios, sino que esa persona empezara a desarrollarse en ser un ministro, en ser un predicador de la palabra del Señor. A mí me llamaba mucho la atención en mi iglesia eso, y por lo regular casi todos hacían guerra espiritual. Cuando usted los oía orar, hacían guerra espiritual. Cuando usted los oía cantar, hacían guerra espiritual. O sea que era una iglesia donde se movía mucho lo que era el área o la unción de la guerra espiritual, el ministerio de liberación. El Señor usaba a mi pastor de una manera bien especial, liberando a las personas que estaban cautivas por cualquier demonio. A veces había personas que los demonios se manifestaban, a veces había personas que les habían echado hechicería o brujería, y de repente uno miraba cómo los demonios salían dando voces y diciendo los nombres, pero mirábamos cosas poderosas. Y hay algo que se ha perdido. Yo soy de los que pienso que si uno pierde este tema, si pierdes la esencia de lo que la Biblia dice que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, ¿verdad que sí? Se lo voy a repetir, amén. La Biblia dice que Cristo apareció para deshacer la obra del diablo, y parece que eso como que te empapaba, la unción, la atmósfera que había en nuestra iglesia como que te empapaba. Todo joven que estaba dentro de la iglesia, Dios lo levantaba como predicador. A la gente adulta tenían discernimiento. Cuando te hablaban una palabra, te la hablaban con discernimiento. Se acercaban contigo y te daban una palabra, te la daban con mucho discernimiento. Uno sabía que era Dios hablándote. Uno no podía decir Dios no es hablándome, uno sabía que era Dios hablándole a uno. Pero más que todo, uno iba a la iglesia y te sentías libre. Ibas a la casa de Dios y salías de ese lugar diciendo: wow, fui libre de algo en la casa del Señor. Sentías que algo se iba, pero sentías que algo venía. Sentías que el poder de Dios venía y cualquier demonio se iba. Cualquier opresión que tuvieras, problemas, situaciones, depresiones. Yo entré en esa iglesia con una actitud de quererme quitar la vida, y cuando me cayó la presencia de Dios encima, esa presencia me dio, aleluya, ánimos para vivir, ánimos para adorar y ánimos para seguir adelante. Hoy la presencia de Dios está en esta casa y Dios te quiere bendecir y quiere hacer una obra en tu vida.
Se lo voy a volver a repetir: la presencia de Dios está en esta casa. Dios te quiere bendecir y quiere hacer una obra en tu vida. Quiere que te vayas libre de este lugar. Vamos, la unción rompe los yugos. Hoy te van a desyugar de todo aquello que no sea de Dios. Cualquier carga que traigas espiritualmente hablando, hoy se va a ir, aleluya, porque el yugo de Cristo es ligera, su carga es ligera. La carga que Dios nos pone es para predicar la palabra, para exaltar el nombre del Señor. ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios acá? Es para decirle al mundo que hay un Dios poderoso que liberta al cautivo, aleluya, que sana al enfermo, y hay una respuesta para la gente que está perdida. Hay una respuesta para el mundo perdido. Se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que apareció para deshacer toda obra del diablo, toda obra del diablo. Entonces, de repente, cuando escuchas temas en las redes, o escuchas temas de diferentes pastores, de repente uno como que se desenfoca de aquello que Dios te ha puesto, de la esencia que Dios ha puesto en el ministerio o en la iglesia. De repente como que te quieres como que mover, y de repente Dios te vuelve a traer aquello que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Hay iglesias donde hablan de la familia. Aquí hablamos de la familia porque tenemos que tener un mensaje integral. Hay iglesias que se enfocan solamente en los jóvenes, hay iglesias que se enfocan solamente en los adultos, pero en realidad uno se tiene que enfocar en todo dentro de la iglesia. Pero hay iglesias que Dios les usa trayendo mensajes proféticos, pero yo quiero hablar un poco acerca de guerra espiritual. Pero quiero hablar un poco de guerra espiritual en el ámbito integral. ¿Qué es guerra espiritual en el ámbito integral? Que no es solamente reprender demonios, sino guerra espiritual es tener conocimiento de lo que Dios me ha llamado a hacer. Tener un pleno conocimiento de que usted tiene el poder de Dios adentro de usted, y que Dios quiere usarlo reprendiendo demonios, echando fuera demonios, aleluya, desligando a gente de cosas que no tienen que estar atadas. Dios quiere usar a la iglesia como la sal de la tierra. Dios quiere usar a la iglesia como la luz del mundo. Dios quiere usar a la iglesia como un vocero de la palabra del Señor. Es cierto, los tiempos están difíciles, amén. El amor de muchos se ha enfriado, el maligno también está haciendo estragos, pero no cabe duda, aleluya, que se cumple la palabra del Señor, amén. No va a haber ningún arma forjada que se levante en contra de la iglesia del Señor Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Eso me dice que hay poder en la iglesia. Eso me dice que tiene que haber victoria dentro de la iglesia. ¿Dónde está la gente que tiene victoria acá? Si usted no tiene victoria, agárrese de la mano de Dios. Si usted no tiene victoria, voltee al poder de Dios y llénese de la presencia del Señor. Alguien diga amén a eso. ¿Cuántos creen que Cristo es poderoso? Si usted cree que Cristo es poderoso, entonces usted va a aplastar al diablo. Va a aplastar, aleluya, toda artimaña del diablo. La va a aplastar, la va a remover, las va a sacar, la va a echar fuera, y usted va a andar en victoria. ¿Dónde está el papá y la mamá hoy que se levantan en victoria en el nombre? Voy a volver a repetir acá. ¿Dónde está el papá y la mamá que se levantan en victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús? Hollará serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Levanta la mano, levanta la mano. Adora a Dios, levanta la mano, glorifica el nombre del Señor. Y mi pastor nos llevaba a las montañas a los jóvenes. Nos llevaba a las montañas y nos llevaba a retiros en las montañas. En California se usaba mucho ir a la montaña, y nos llevaba a las montañas, se hacía compartidas con otros jóvenes, y allá mirabas que había jóvenes que estaban con esa necesidad de Dios, con esa hambre de Dios. Éramos jóvenes, yo tenía no sé si 24 años. Y había esa necesidad aunque estábamos en la iglesia, buscábamos a Dios. Nuestro pastor nos enseñó a orar en la mañana, nos enseñó a que la iglesia se llega a adorar y a glorificar el nombre del Señor. No teníamos tiempo para criticar a nadie, no teníamos tiempo para señalar a nadie. ¿Por qué? Porque aprovechamos bien el tiempo. Hoy usted tiene que aprovechar bien el tiempo acá. Si 2 horas estamos acá, o 1 hora y media, la vamos a aprovechar. Vamos a dejar que el poder de Dios venga. Vamos, yo sé que soy de la escuela antigua,
Pero la escuela antigua y la escuela nueva son importantes que se unan para que entendamos que sigue siendo el mismo Dios y que sigue siendo el mismo poder manifestado sobre la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y se cumple lo que Marcos capítulo 16 versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Que nunca se te olvide que has sido llamado a echar fuera demonios. Que nunca se te olvide que has sido llamada a echar fuera demonios. Voy a volverlo a repetir, que nunca se te olvide que has sido llamada a echar fuera demonios. Amén. La Biblia dice que el que cree en el Señor y esas señales van a seguir a los que creen en Dios. ¿Habrá alguien acá que cree en Dios? ¿Habrá alguien acá que cree en Dios? Vamos, hoy te voy a invitar a que hagas guerra por ti, a que te sacudas y digas: en el nombre de Jesús voy a tener victoria. En el nombre de Jesús, todo aquello que me está privando de alabar y glorificar el nombre de Dios se va a ir. Amén. Hoy te invito a que hagas guerra por usted hoy. Vamos, esa guerra personal, esa guerra espiritual personal. Porque en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Entonces no puede haber ningún diablo que me esté haciendo, que me esté opacando. No puede haber ningún diablo que se ponga en el camino. Lo voy a echar fuera, lo voy a remover, lo voy a sacar. Alguien que alabe el nombre de Dios. Y a su nombre, vamos. Y a su nombre. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Si es un diablo el que te está haciendo la guerra, échalo fuera. Si es un diablo el que no te está permitiendo adorar a Dios, échalo fuera. Pero alguien tiene que despertar. Alguien tiene que despertar hoy. Alguien tiene que despertar hoy. En Marcos capítulo 1 versículo 21 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Versículo 22: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz. Había un hombre que tenía un espíritu de demonio, y ese espíritu, amén, la cualidad de ese espíritu era que era inmundo, el cual dice la Biblia que clamó a gran voz. Fíjese que Cristo no oró por el hombre, fue el demonio el que se manifestó. ¿Alguien dice gloria a Dios acá? Se lo voy a volver a repetir: Cristo no oró por el hombre. El hombre estaba dentro de la iglesia. Cristo lo único es que predicó la palabra, habló la palabra. Y la Biblia dice que ese espíritu inmundo que estaba adentro de ese hombre exclamó con gran voz, habló, dijo algo, diciendo: déjanos. Habló en plural: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Vemos que este espíritu, aunque era inmundo, tenía conocimiento quién era Dios. Porque quiero decirle algo a usted en este ambiente que está acá, en este ambiente de guerra espiritual y de libertad. Amén. Quiero decirle a usted que los demonios conocen quién es Jesús. Los demonios saben que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso es que se tienen que ir. Por eso es que tienen que salir. Yo conozco, la Biblia dice, diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Estos demonios dijeron: sabemos que eres el Santo, sabemos que eres el enviado. Los demonios tienen que saber que hay una iglesia llena del poder de Dios. Los demonios tienen que saber en el mundo espiritual que hay una iglesia llena del poder de Dios, y que usted no se va a detener por nada, que usted va a avanzar, que usted va a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder, y que no importa cuántos diablos vengan, no importa cuántos ataques del enemigo vengan, sé que tengo victoria porque tengo al victorioso adentro. Vamos, sé que tengo victoria porque tengo al victorioso adentro. Sé que tengo victoria porque tengo aquel, vamos, aquel que los demonios lo conocen, que los venció en la cruz del Calvario, y que los demonios saben que no tienen absolutamente ninguna clase de autoridad en contra de Cristo. Pero le tengo buenas noticias a la iglesia: no tienen ninguna autoridad en contra de Cristo, y no tienen ninguna autoridad en contra de la iglesia redimida, santa, llena del poder de Dios. ¿Dónde está la gente que vino a llenarse del poder de Dios? Aleluya. Haga una guerra espiritual aplaudiendo. Deslíguese de todo cansancio. Deslíguese de toda miseria.
Ha sido usted llamado a tener victoria. La iglesia ha sido llamada a tener victoria. La iglesia ha sido llamada a tener victoria. Todo lo que sea derrota en ti no es de Dios. Lo de Dios es victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde está la iglesia que es más que vencedora por medio de aquel que te amó? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde la gente no está agarrando en serio lo de Dios. Estamos viviendo tiempos donde se están mofando del Espíritu Santo de Dios. Que todo es un show, que todo es un chiste, que todo es querer fama, alcanzar. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Gente por dinero se ha vendido. Predicadores que deberían estar predicando la palabra de Dios en las redes, en vez de predicar la palabra de Dios, están haciendo burla, están haciendo escenarios no proféticos, escenarios que no tienen que ver nada con Dios. Y el mundo se ríe de nosotros. Y el mundo se mofa de nosotros. Si se fija, hay mucha burla en cuestión del cristianismo, del mundo en cuestión del cristianismo. Hay muchos que se están burlando porque hay gente que no ha tomado en serio esto. Esto es serio. Hay una guerra espiritual. En el ámbito espiritual hay una guerra espiritual, pero hay un solo vencedor, Cristo Jesús. Y hay una sola iglesia vencedora, la redimida con la sangre del Cordero. ¿Dónde está la iglesia redimida con la sangre del Cordero? ¿Dónde está la iglesia redimida con la sangre del Cordero? ¿Dónde está el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios? No importa cómo está tu descendencia, no te avergüences del evangelio, porque un papá tiene que meterse en medio, una mamá tiene que meterse en medio y decir: en medio de todo esto voy a tener victoria porque soy parte de la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señor. Alguien diga amén. Vamos. Tienes que crear una ola de liberación acá. Tienes que crear una ola de liberación de virtud de parte de Dios. Si pierdes esto, pierdes la búsqueda. Póngame atención. Si pierdes esto, guerra espiritual, pierdes la búsqueda. Si pierdes esto, pierdes la esencia. Y entonces nos convertimos en un club. Cuidado cuando la iglesia se convierte en un club, porque entonces te tengo que disfrazar el mensaje para que te sientas bien. Te tengo que amortiguar el mensaje porque no quiero que nadie se sienta, porque hay tanta iglesia, hay tanto ministerio que cualquier persona se puede salir hoy de la iglesia y mañana se va a otro ministerio. Porque te tengo que disfrazar el mensaje para que no te vaya a molestar. La guerra espiritual tiene que ver con preparación. La guerra espiritual tiene que ver con preparación. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Jesús, en cuanto notó que era un demonio inmundo, inmediatamente lo reprendió. No fue él el que oró por este hombre. Lo que había en este hombre salió por el poder que había en el ambiente. Aleluya. Cuando todos nosotros busquemos a Dios, cuando todos nosotros nos enfoquemos, tengamos como primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, quiero decirle a usted que el primero es Cristo. Quiero decirle a la iglesia hoy que el primero es Cristo. Con Él lo vas a tener todo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás van a venir, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Dios te va a bendecir. No me preguntes cómo Dios te va a bendecir, pero un hombre y una mujer que busca el reino de Dios, Dios los bendice, Dios les abre puertas. Dios estira el dinero. Uno puede mirar: guau, cómo Señor estiró el dinero. Y es porque estás buscando el reino y su justicia. No estás buscando la fama, no estás buscando el que te mire, no estás buscando primero el dinero, no estás buscando primero la casa. Estás buscando primero aquel que te da la casa, aquel que te da la fama, aquel que te da el dinero, aquel que es el dueño del oro y la plata. Así que hoy haz guerra espiritual a nivel personal y dime: voy a levantar y me voy a sacudir y me voy a meter de verdad con Dios. Voy a dejar de jugar a la iglesia y me voy a meter con Dios. Voy a dejar el pecado, voy a dejar lo que tenga que dejar y me voy a dejar la flojera, la apatía. Dale el aplauso a Dios. Vamos, que se cimbre este lugar.
Alguien grite gloria a Dios. Si no has gritado, grítalo con todo tu corazón. Como anhelo esos tiempos. Alguien diga, anhelamos esos tiempos. Vamos, diga, anhelamos esos tiempos. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Cuando Jesús lo reprendió, le dijo, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y todos los contornos, todas las áreas. Este evento hizo que la fama del Señor empezara a salir. Todo el mundo hablaba de que se metía a las sinagogas y los demonios salían. Si Dios está acá, Dios está aquí, los demonios tienen que salir. Del que quiera ser libre, los demonios tienen que salir. Si usted no quiere ser libre, quédese con su diablo arriba. Pero si usted quiere ser libre, sacúdase, échelo fuera. Vamos, échelo fuera en el nombre poderoso de. Si usted quiere ser libre, si usted quiere que se le rompa el problema, amén. Si de verdad anhela que se rompa el problema, eche fuera el problema. Pero si usted se quiere quedar con el problema arriba, está bien, no hay ningún problema. Pero usted ha sido llamado a ser libre. La iglesia de Jesucristo ha sido llamada a ser libre por el poder de Dios. La guerra espiritual tiene que ver con el área de la autorización. Dios te ha autorizado que en el nombre de Jesús echarás fuera demonios. Levante su mano y diga, estoy autorizado. Dígalo fuerte. No se necesita ir a un instituto, no se necesita ser profeta, no se necesita ser apóstol, maestro, evangelista. Se necesita creer en que Dios está contigo. Todo aquel que crea en el nombre de Jesús echará fuera demonios y hablará nuevas lenguas, dice la escritura. La guerra espiritual tiene que ver con el área de la autorización. Ese es un principio básico en la guerra espiritual. Eres efectivo donde te autorizan. ¿Alguien dice amén a esto? Mire, usted ha visto a grandes predicadores que hemos traído acá y ellos tienen iglesias. Y cuando vas a las iglesias de ellos, a veces hay más gente en esta iglesia que en la iglesia de ellos. Pero vienen y te ministran un área. Y uno se abre y te ministran. Pero cuando vas a las iglesias de ellos, el grupo de personas que tienen ellos es menor que el que hay en esta iglesia. Pero son efectivos cuando salen, porque son autorizados, pero tal vez no hayan sido autorizados para tener una iglesia. Pues acá, la guerra espiritual trabaja donde te autorizan. Si Dios te ha traído aquí, Dios te va a autorizar. Dale el aplauso, Señor, vamos. Entonces no te muevas. Aunque el diablo te patee, porque no te va a ir bien, te va a querer patear, te va a querer sacar, porque es el diablo pateándote. Pero fuiste autorizado a estar en la iglesia Odres Nuevos. Dios te trajo acá y fuiste autorizado acá. Y acá vas a empezar a ver el crecimiento, vas a empezar a fluir, vas a empezar a crecer espiritualmente, vas a empezar a madurar. Aquello que tardó como 5 años en madurar, llegas a la iglesia donde fuiste autorizado, donde hay una persona que está autorizada para llevarte a ese nivel de fe, donde hay personas autorizadas para llevarte a ese nivel, que el ambiente, la atmósfera, el clima, alguien diga gloria a Dios. Todo te está hablando de que Dios quiere hacer algo en tu vida. Todo te está hablando en que Dios va a hacer algo en tu generación. Alguien diga gloria a Dios acá. Por eso es cuando uno sabe dónde estás autorizado, no te mueves de ahí, sigues golpeando, porque sabes que estás haciendo algo en el mundo espiritual. Alguien que siga alabando, alguien que siga diciendo gloria a Dios. Sigue llegando a la casa de Dios, sigue sirviendo a Dios, papá, sigue sirviendo a Dios, aunque no mires todo bien en tu casa, sigue sirviendo a Dios.
Alguien tiene que gritar un aleluya más fuerte. Alguien tiene que gritar un gloria a Dios más fuerte. Y eso es un derecho jurídico. Eso es un derecho jurídico. El área de la autorización es un principio básico para la guerra espiritual. Y el área de la autorización es con conocimiento. Entonces acá, si no tienes conocimiento, no tendrás derecho legal. Tienes que saber quién eres, para dónde vas y por qué estás aquí. Si usted no sabe quién es, para dónde va y por qué está acá, usted va a crear problemas en esta iglesia. Pero si usted sabe quién es, por qué está aquí y para dónde va, usted va a ser una bendición para esta iglesia. Vamos. ¿Dónde está la gente con derecho legal? ¿Cuántos tienen legalidad acá? Vamos. Un cuerpo sin espíritu no tiene legalidad, pero un cuerpo con espíritu tiene legalidad. No solamente tienes el espíritu del hombre que está dentro de ti, tienes al Espíritu Santo que se te metió adentro, que está fluyendo adentro, que están fluyendo los ríos de agua. Fluye con los ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Por eso cantamos, danzamos, nos alegramos. Por eso gritamos gloria a Dios, no para llenar hueco. Por eso aplaudimos, por eso decimos gloria a Dios, porque hay ríos de agua viva que están saltando, que están diciendo de lo libre que soy por dentro. Mi alma puede glorificar el nombre del Señor. Y me hago como el salmista David: alma mía, alaba a Jehová. Alguien tiene que hablarle a su alma hoy. Alguien tiene que hablarle a su cerebro hoy. Alguien tiene que hablarle a su cuerpo hoy. Decir: cuerpo, alíñate al poder de Dios. Cuando hablamos de un derecho jurídico, estamos hablando del poder y de la autoridad que tiene alguien. Estamos hablando de el poder de declarar, el poder de decir. Estamos hablando del derecho que tiene un gobierno. Si Cristo te autorizó. Yo oigo muchos de nuestros paisanos que dicen: yo oré cuando salí de allá de mi pueblo. Yo oré para que Dios me ayudara, y Dios te ayudó en todo el camino. Y algunos de ustedes conocían a Dios allá y eran tremendos oradores. Eran tremenda gente que buscaba a Dios. Y Dios te guardó por todo el camino, al igual que me guardó a mí, me guardó por todo el camino. No me pasó absolutamente nada. Pero cuando llegué acá, perdí mi jurisdicción. ¿Cómo? Sí, perdí mi enfoque. Perdí la noción de que Dios me trajo y me estableció en una casa. Dios me trajo y me estableció en una ciudad. Por eso hay gente que se mueve de ciudades y no prosperan. Pero hay gente que se mueve de ciudades y prosperan, porque recibieron una asignación donde estaban, recibieron una asignación para otro lugar y prosperaron. Pero hay gente que se mueve de ciudades y no prosperan, porque esa no era su asignación. Pero usted va a entender bien lo que es la guerra espiritual. Jurisdicción es poder y autoridad que tiene alguien. Habla de declarar. Hoy tú tienes poder y autoridad. Hoy tienes jurisdicción. Declara una bendición sobre ti mismo. Declara que eres rico. Declara que eres rico. Vamos, dilo. Aunque vamos, lo estamos haciendo legalmente. Declara que eres rico. Declara que la escasez se rompió ya, y que Dios te está abriendo puertas, y que el poder de Dios se va a mover. Aleluya. El diablo ya se fue, los demonios ya se fueron. Ahora le toca a la iglesia declarar: estás en la jurisdicción correcta. Aleluya. Que es jurisdicción, poder y autoridad que alguien tiene. Habla de declarar, decir. Habla del derecho que tiene un gobierno. El gobierno de los cielos te ha autorizado. Tienes victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario se lo dio por cabeza a la iglesia, y la iglesia tiene que gozarse. La iglesia tiene que cantar, decir gloria a Dios, exaltar el nombre del Señor, porque todo ese poder lo tiene la iglesia. Tienes que usarlo. Vamos, úsalo.
Úsalo, úsalo, úsalo. Hasta ahora nada has recibido porque nada has pedido. Hoy vamos a pedir que vengan las finanzas. Hoy vamos a pedir que venga el poder de Dios. Hoy vamos a pedir que vengan los hijos pródigos. Vamos a pedir que Dios toque, que Dios obre, que Dios se mueva. Vamos a decirle a la escasez que se vaya. Y vamos a hablarle a la prosperidad. Alguien que le dé la bienvenida a la prosperidad. Alguien que le dé la bienvenida a la prosperidad. Alguien que le dé la bienvenida a la prosperidad. Rompe, rompe, rompe. Alguien que le dé la bienvenida a la prosperidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya estoy viendo mi carro nuevo del año. Ahora sí ya soy. Alguien diga gloria a Dios. Tienes que conocer las bases jurídicas del mundo espiritual. Siento que he predicado mucho hoy. Ahora siento que he predicado mucho. Tienes que conocer las bases jurídicas del mundo espiritual. Necesitas conocer la atmósfera. Lo de Dios tiene que ver con atmósferas. Dependiendo de las atmósferas que te expones, eso es lo que te va a caer arriba. En el mundo espiritual hay atmósferas. En estos barrios hay una atmósfera que hay que arrancar, quitar, remover, socavar. Es un trabajo que la iglesia tiene que hacer. Nosotros no nos podemos poner cómodos en estos barrios. No podemos tener comodidad espiritual. No podemos estar en un letargo espiritual, porque hay una atmósfera. Esta atmósfera que se mueve en el West Side no es la misma atmósfera que se mueve en el 410 y 1604. No es la misma atmósfera que se mueve en otra área de la ciudad. En cada área de la ciudad hay diferentes atmósferas, y en cada casa de ustedes hay diferentes atmósferas. Si usted se expone a la atmósfera de destrucción en su casa, le va a caer destrucción. Pero por eso es que usted entiende lo que es guerra espiritual, porque el conocer las bases jurídicas del mundo espiritual, la primera base jurídica es la atmósfera. Cuando venga a la iglesia, expóngase. No tiene que decirle el ministro de alabanza o la ministra de alabanza, levante la mano. Yo me imagino cómo se sienten cuando están cantando ellos y usted no levanta las manos. Pero ¿sabe quién es el único perjudicado? Es usted. El único perjudicado que no se mete en la alabanza, que no alaba el nombre de Dios, es usted, porque no se está exponiendo a la atmósfera. Allá afuera se expuso una atmósfera, en su trabajo se expuso una atmósfera. Hay gente que me ha dicho: pastor, dejo el trabajo porque ponen música mundana. No, la atmósfera que usted carga es más grande que esa atmósfera. Si no, vámonos a un cerro todos y hagamos casas allá. Y comamos de los animales que hay allá y no bajemos para acá. Se trata de entender lo que cargas. Pero estuviste expuesto, pero supiste, ¿sabes quién eres? ¿Sabes por qué te llamaron a ese trabajo? Porque ese trabajo necesita un instrumento de cambio. Eso es guerra espiritual. Necesita una persona, un instrumento de cambio. Dios lo trajo acá no solamente para recibir, lo trajo para ser usted usado para un instrumento de cambio. Entonces, cuando esté la unción, la alabanza, la adoración, a veces la adoración está, pero mire, en un lugar alto, están bajando la presencia de Dios y uno siente esa presencia de Dios que te está ministrando. Pero desgraciadamente hay parte de la iglesia que no entiende las atmósferas, o no te expones y sales con la misma atmósfera que viniste. Porque no pudiste romper en el mundo espiritual, porque no entendiste, no conociste las bases jurídicas del mundo espiritual. Hay bases jurídicas en el mundo espiritual. Lo otro es el clima. Si no prendemos los climas esos, aquí va a estar pero ardiendo adentro en ese tiempo. No vamos a poder estar. Algunos se van a desmayar por el clima. Amén. El clima es importante. El clima que haya, el clima de amor, el clima de liberación. Saber que Dios está aquí. Qué poderoso clima.
Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Saber que Dios está aquí. Ah, pero pastor, yo puedo ver el servicio de la casa. No es lo mismo el clima de tu casa al clima que se mueve acá. Alaba el nombre del Señor. Aquí se mueve el clima del Espíritu Santo de Dios y te empieza a ministrar en diferentes áreas de tu vida. Y si traías climas negativos, climas de tinieblas, se van, se despedazan. Aleluya, porque tienes una base jurídica para poder tener victoria. La atmósfera, el clima, y luego está la cultura. Cultura es aquello que te cultivan. A nosotros en nuestra iglesia donde crecimos nos cultivaron: tienes que hacer guerra espiritual, tienes que andar en santidad. Nos enseñaban que teníamos que andar en santidad, nos enseñaban que teníamos que andar en obediencia. ¿Quién de nosotros como líderes le íbamos a poner la mano a nuestro pastor? Era una falta de respeto y no nos lo decían, lo sentíamos. Por supuesto, mi familia puede orar por mí, pero a mi pastor, los líderes de la iglesia no le ponían la mano. No importa qué posición teníamos, lo mirábamos como el hombre que Dios había puesto en esa iglesia. No era un criado, no era un trabajador, no era el que llevaba a los niños cuando las hermanas no tenían raite. La gente nunca decía: yo soy, ¿para qué voy a dar mis diezmos si acaso? Mire, el pastor ni trabaja. Él dejó un buen trabajo. Dio 25 años de su vida a la obra de Dios. Se desligó de todo, dijo: yo voy a pagar el precio y me voy a sembrar. Y le llevábamos las cositas, por favor no me vaya a traer nada. Le llevábamos la carnita, le llevábamos la frutita, le llevábamos cosas. Le dábamos para el café. Porque mirábamos a ese hombre que Dios lo había puesto en ese lugar. Le voy a decir por qué Dios lo mirábamos de esa manera y cómo lo admirábamos. ¿Por qué? Porque el pastor que estaba ahí abandonó la iglesia. Le ofrecieron otro puesto y se fue para el lado de Miami y nos dejó ahí solos. Y todos estábamos: ¿y ahora quién va? Y él tomó las riendas. El copastor, y él tomó las riendas, agarró las riendas, y la organización le dijo: tienes que estudiar. No tenía estudio, no había ido a la escuela. Tienes que estudiar, no te podemos delegar. Ahorita te vamos a poner solamente como pastor interino. Tienes que ir a la escuela hasta que pasó los 3 años de curso. Entonces sí lo delegaron como pastor completo de la iglesia. Pero lo amábamos porque tomó el reto. Y lo veíamos como el padre espiritual que Dios había puesto en la iglesia para ministrar nuestra vida. Entonces el ambiente era bonito, el ambiente era wow, estamos unidos, estamos haciendo algo aquí en la calle Seville de aquí de Huntington Park en California. Y estábamos ahí diciendo: wow, vamos a agarrar otro templo. Y tenemos esa visión y agarramos otro templo. Tenemos esa visión, nos movimos de ese lugar porque ya no cabíamos. Pero fue un momento bonito, fue un momento que llegabas al templo y inmediatamente sentías la presencia del Señor. Pero todos venían con una hambre de sentir la presencia del Señor. Había una atmósfera tremenda, había un clima tremendo. Entonces se levantó una cultura. Los jóvenes querían ser predicadores. ¿Dónde está la gente que quiere ser predicadora de la palabra de Dios? ¿Dónde está la gente que quiere ser adoradora? Vamos, ¿dónde está la gente que quiere servir? Vamos, ¿dónde está la gente que quiere pagar el precio? De verdad hay gente acá que quiere pagar el precio. ¿O quieres estar en la orillita? La guerra espiritual no se hace estando en la orillita, hermanos. La guerra espiritual no se hace ahí en la orillita. Hoy sí sirvo a Dios y mañana no importa qué atmósfera me ponga, no importa con quién ande, no importa lo que escuche. La iglesia que entiende lo que es la guerra espiritual, que son las atmósferas, que son los climas, y que se convierte en una cultura, es una iglesia cuidadosa. También hay otra base: las conexiones. Tienes que saber con quién te conectas. ¿Están acá? Tienes que saber quiénes son tus verdaderos amigos. Tus conexiones son importantes. Tus conexiones son importantes. Algo que a mí me sucedió, no sé si a usted le haya sucedido.
Yo tenía muchos amigos antes de conocer al Señor y todos eran drogadictos y borrachos, todos. No había uno solo que no tomara. No había uno solo que no hiciera drogas. No había uno solo que no hablara malas palabras. Todos ellos no cuidaban a sus padres, todos ellos no cuidaban a sus familias. Todos ellos se despreocupaban de toda su familia. Los que eran padres no miraban bien a sus hijos, a sus esposas las engañaban. Y cuando me convertí al Señor, lo primero que Dios hizo con mi vida, claro, en mi corazón estaba: déjame ir, les predico. Les iba y les predicaba, pero miraba que no hacían caso. Les predicaba y miraba que ellos no hacían caso y me venía decepcionado, me venía hasta triste. Pero Dios me puso gente, me puso al maestro de la escuela dominical. Luego me puso al joven que ya tenía como 5 años en la iglesia. Luego me puso al otro que estaba trabajando con el ministerio de Gigi Ávila. Luego el primer principal, mi pastor, estuvo ahí. Y me conectó con personas importantes que iban a aportar algo a mi vida. Que iban a aportar algo a mi vida para el crecimiento. Entonces en la guerra espiritual es importante las conexiones. A veces no eres libre porque te estás conectando mal. Aleluya, ¿están acá? Y dices: yo quiero ir a predicar al mundo entero, pero te estás conectando mal. Tus conexiones no son buenas. Amén. Las operaciones específicas es importante que las tengas. Las clases de operaciones que hago, lo que hago en todos los días, mi diario vivir es importante. La guerra espiritual se hace, amén, metiéndose con Dios en un diario vivir. Es cierto, hay que trabajar. Es cierto, hay que cuidar a los niños. Es cierto, hay que cuidar la casa. Es cierto, hay que cuidar todo. Pero en medio de todo, por encima de todo, tienes que cuidar tu espiritualidad. Porque no es solamente salir a pelear con el diablo, es cómo voy a pelear, qué armas voy a usar, cómo voy a resistir el contraataque del enemigo. ¿Cómo voy a resistir cuando el diablo me contraataque? Por eso es que hay muchos pastores que no hablan de este tema. Porque este tema, por supuesto, estás hablando algo en el mundo espiritual. Estás hablando de guerra espiritual, vas a tener contraataque. Vas a tener contraataque de parte del enemigo. Especialmente cuando le estás sembrando a las almas el que busquen a Dios. Ahorita hay una lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual en medio está la alma de usted. El diablo no quiere que usted vaya para el cielo. El diablo quiere que usted vaya para el infierno. Pero ¿dónde están los entendidos acá que van para arriba? ¿Dónde están los entendidos acá? Vamos, que van para, que han decidido ir para el cielo. Por eso hay ejemplos, aleluya. Por eso hay ejemplos, que ya se me terminó el tiempo. Por eso hay ejemplos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús nació en un cierto lugar, creció en un cierto lugar, murió en un cierto lugar y resucitó en un cierto lugar. Nuestro Señor Jesús no viajó más de 150 kilómetros alrededor de donde Él vivía. Él no hizo su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Él no hizo su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Conozco a un gran hombre de Dios, y con esto finalizo. Nosotros íbamos de visita a una iglesia en Divine, Texas. Y el pastor de la iglesia tenía un proyecto. Y un día él me habla, me dice: Angelito, dígame, pastor, quiero invitarlo a un evento en San Antonio. Es una iglesia muy florecida. Van a tener un evento y me gustaría que me acompañara. Luego, está bien, pase por mí. Y yo, cuando él pasó por mí, yo miré que llevaba bastantes hieleras. No sé si eran 4 o 3 hieleras. Bastantes hieleras. Dijo: vamos a ir a servir a Dios en el evento. Yo bien motivado con mi corbatita y vamos a servir a Dios. Llegamos, la iglesia estaba llena. Era un ministerio muy fructífero, que tenía
la iglesia en un mall muy fructífero económicamente y en gente. Él era guatemalteco, pastor de ahí. Y llegamos y que empieza a bajar las hieleras. Y le digo, ¿y esas hieleras para qué son? Me dijo, no son tamales. Dije, los va a regalar. Dije, ¿lo va a regalar? No, dijo, los vamos a vender. Le dije, ¿y cómo hay que venderlo? Me dijo, usted se va a quedar aquí afuera. Ya vienen en bolsitas de 12, de 24 y de 6. Usted se va a quedar afuera y cuando salga la gente usted le va a decir, ¿quiere tamales? Dije yo, trágame tierra. ¿Quiere tamales? Y estoy afuera, ¿quiere tamales? No. ¿Quiere tamales? No. ¿Quiere tamales? No. ¿Quiere tamales? No. ¿Quiere tamales? No, yo creo que vendí como 10. Se quedaron todos los tamales ahí. Pero ese día el pastor de la iglesia me miró y nos pasó a tomarnos un café. Y él nos dijo algo que a mí me rompió. Él dijo, esta noche Dios me habló y me ha asignado Guatemala. Yo no lo podía creer. Pastor, ¿cómo? No entiendo. Todavía no entendía las palabras asignación. Me ha asignado Guatemala. Él estaba en una asignación que no era la de él. ¿Están listos para pagar el precio? ¿Están listos para pagar el precio como papás? Dijo, y en un mes me voy a ir a Guatemala. Mira, ese hombre dejó todo lo que tenía, todo. Dejó la iglesia con alguien más. Tenía todo lo que tenía, todo. Tenía todo, la iglesia estaba bonita. Y se fue a Guatemala a su asignación. Pero lo que él hizo acá en 7 años, allá lo logró en 5 meses. Una iglesia poderosa, llena, bien bendecida. Y entendí a través de ese ejemplo que Dios te bendice donde te asigna. Y eso es guerra espiritual. El diablo no te puede derrotar. El diablo no te puede derrotar. Vamos. Si fuiste asignado a San Antonio, el diablo no te puede derrotar. Si fuiste asignado a la iglesia Odres Nuevos, el diablo no te puede derrotar. Si fuiste asignado a este ministerio, el diablo no te puede derrotar. Si fuiste asignado a este barrio, el diablo no te puede derrotar. Dios fue el que te dio tu familia, el diablo no te puede derrotar. Dios fue el que te dio tu esposa, tu esposo, el diablo no te puede derrotar. Alguien diga gloria a Dios acá. ¿Dónde está la iglesia que va a hacer guerra espiritual? Aplaude, ponte de pie, aplaude.